Después de recorrer durante 2 semanas gran parte de Estonia, hay algo que no deja dudas a los ojos de un viajero latinoamericano. Y es que en toda Estonia viven aproximadamente la misma cantidad de personas que en Montevideo, una de las capitales de América Latina, cuya área metropolitana es más pequeña. Los números respecto a Estonia son contundentes. Las cifras más recientes conocidas hablan de una población de 1.265.000 habitantes, prácticamente la misma que en 1960 y con no mucha variación respecto a 1920. En los últimos 30 años, Estonia, para agravar la situación, perdió cerca del 15% de sus habitantes. El resultado está a la vista a lo largo y a lo ancho de las rutas y pueblos del país. El paisaje más común es desolado. Estonia tiene solamente 3 ciudades que superan los 50.000 habitantes: Tallinn, la capital, la segunda ciudad, que es Tartu, y la fronteriza con Rusia de Narva. Pero incluso en muchos de los barrios de esas ciudades hay casas vacías y poca gente caminando por sus calles. Es muy común en Estonia visitar lugares de gran atractivo y no encontrar a nadie. La pregunta es si esto preocupa realmente al pueblo estonio, personas acostumbradas a la soledad y que prefieren vivir a gran distancia. Sin embargo, algunas acciones de gobierno en los últimos años indican que se está queriendo atraer inmigrantes, con algunos programas como el de la residencia electrónica y facilidades para crear empresas. Lo cierto que en un mundo donde la población crece rápidamente y la sobrepoblación afecta numerosas ciudades, en Estonia el panorama es absolutamente diferente. Esta situación sin dudas tiene explicaciones complejas. Hoy Estonia forma parte del espacio Schengen. Dentro de ese espacio existen varias potencias económicas que son más atractivas para los migrantes de fuera de la zona. La no existencia de fronteras internas hace de esta manera que sean pocos los que eligen los países periféricos. De hecho, no solo Estonia tiene este problema, es más grave aún en Letonia, en Lituania y en Bulgaria. Con una tasa de crecimiento negativa porque la natalidad es de 10.5 sobre 1000 y la mortalidad es de 12.4 sobre 1000,
La esperanza de vida es de 76,4 años. El problema sin dudas puede agravarse en los próximos años de no haber algún cambio. Los menores de 15 años representan el 16% de la población, mientras que los mayores de 65 el 19%. Ante un panorama prometedor en cuanto a la economía y un Producto Bruto por habitante que viene creciendo sin pausa en los últimos años, es de preguntarse entonces por qué no ir a vivir a Estonia. Claro que Estonia no es para cualquiera, sino para aquellos que disfrutan de la soledad, los grandes espacios, el silencio y no vivir amontonado entre la gente. Para más información sobre la situación en este país báltico, recomiendo mirar la serie de videos sobre el mismo que venimos desarrollando en las últimas semanas. De esa manera podrán tener un completo panorama. Espero que les haya gustado este breve video sobre la situación demográfica de Estonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. La fortaleza medieval, y es muy extraño que la iglesia forma parte de la construcción de defensa. No está aislada como edificio, sino que forma parte de los muros.